Sean todos bienvenidos a la presentación del día de hoy. Componemos el grupo número 8 con mi compañera Tamara Angelis Pegro Leguizamón y quien les habla, Chelsea Laurel Espinal Cedeño. El tema a desarrollar el día de hoy es la psicología social, con la autoridad y el miedo al aislamiento. La psicología social es una rama de la psicología que estudia cómo las personas piensan, sienten y se comportan en contextos sociales. Se centra en comprender cómo las interacciones sociales, las influencias del grupo y las percepciones de otros afectan el comportamiento humano. Pero, ¿cómo se asocia la autoridad y el miedo al aislamiento que ya se mencionó anteriormente? En relación con la autoridad y el miedo al aislamiento, la psicología social explora cómo estas dos fuerzas pueden influir en el comportamiento individual y grupal. La autoridad se refiere al poder o la influencia que una persona o grupo tiene sobre otros. En psicología social, se ha demostrado que las personas tienden a obedecer a figuras de autoridad legítimas o percibidas como tales, incluso si sus órdenes van en contra de sus propias creencias o valores. Este fenómeno se conoce como la obediencia a la autoridad y fue demostrado en el famoso experimento de Stanley Milgram, donde los participantes obedecieron las instrucciones de administrar descargas eléctricas dolorosas tras otros participantes simplemente porque una figura de autoridad lo ordenaba. Por otro lado, el miedo al aislamiento se refiere al temor que sienten las personas de ser excluidas, rechazadas o marginadas por un grupo social al que pertenecen. En la psicología social, se ha demostrado que el miedo al aislamiento puede llevar a la persona a conformarse con las normas y expectativas del grupo, incluso si no están de acuerdo con ellas. Este fenómeno se conoce como conformidad y fue demostrado en el famoso experimento de Solomon Asch, donde los participantes dieron respuestas incorrectas a preguntas de prueba solo porque otros miembros del grupo dieron esas respuestas incorrectas. En resumen, la autoridad y el miedo al aislamiento son dos aspectos importantes en la psicología social que pueden influir en el comportamiento humano. La obediencia a la autoridad y la conformidad con el grupo son fenómenos que muestran cómo las personas pueden actuar de manera diferente bajo la presión a la autoridad o el temor al rechazo social. Para comprender mejor de lo que vamos a hablar, nos centraremos en cuatro relatos. Tenemos el número 1, Andersen, el traje del nuevo emperador. El número 2, escrito por Noel Newman en 1992, el miedo al aislamiento. Tenemos la obediencia a la autoridad, los experimentos de Milgram, encontrados en Muñoz 2002, y la película La Ola de Denis Gansel 2008, la cual no se tocará a fondo, pero al final se mostrará cómo se relaciona con la psicología social. Damos inicio a los que son los relatos que se van a tratar en este magnífico video dentro de este tema que está bastante interesante. El primero es El traje nuevo del emperador. Es un cuento clásico del escritor danés Hans Christian Andersen, publicado por primera vez en 1837. Trata sobre un emperador vanidoso y engañoso por sus astutos estafadores que se hacen pasar por tejedores. Estos estafadores aseguran poder fabricar una tela extraordinaria que es invisible para las personas incompetentes o estúpidas. El emperador, deseoso de demostrar su inteligencia y capacidad, encarga la tela y se deja engañar por el artificio de los estafadores, creyendo ver la tela invisible. Finalmente, desfila desnudo ante su pueblo bajo la ilusión de llevar un traje magnífico, hasta que un niño inocente señala la verdad. Este cuento es una alegoría sobre la vanidad, la manipulación y el poder de la percepción colectiva. Vamos a dividir este relato en varios subtemas para poder comprender mejor de lo que se va a tratar. Iniciamos con la obsesión del emperador. El emperador, obsesionado con su imagen y estatus, cae fácilmente en la trampa de los tramposos, quienes explotan su necesidad de aparentar y su deseo de distinguir a los incompetentes. Esta historia resalta cómo la obsesión por la apariencia puede llevar a la manipulación y el engaño,
así como la ignorancia y la negación de la realidad. Además, muestra cómo el miedo a ser considerado estúpido o inepto puede llevar a las personas a mantener una fachada de conocimiento o competencia, incluso cuando saben que están siempre engañadas. En última instancia, la narrativa nos insta a reflexionar sobre lo importante que es la autenticidad, la humildad y la capacidad del discernimiento en un mundo donde las apariencias a menudo pueden ser engañosas. Seguimos con el engaño de los truanes, que nos muestra varios puntos. Por ejemplo, los funcionarios son reales, caen en la trampa de los tramposos. A pesar de no ver nada en el telar, alaban la supuesta tela magnífica. El emperador y sus sequitos se ven atrapados en la ilusión colectiva. La vanidad y el miedo a ser considerado incompetente los lleva a negar la realidad, entre otros. Este pasaje nos ilustra cómo el miedo a ser considerado incompetente puede llevar a las personas a negar la realidad y a participar en una ilusión colectiva. Los funcionarios del emperador, temerosos de admitir que no ven la supuesta tela, elogian ficticiamente su belleza para evitar ser juzgados como incompetentes. Este comportamiento se refuerza cuando otros miembros de la corte también fingen ver la tela invisible para evitar parecer tontos. Así, la vanidad y el miedo a la crítica llevan a todos a perpetuar una mentira colectiva, ilustrando cómo el temor al aislamiento y la pérdida de estatus pueden influir en nuestras acciones y percepciones. Una pequeña pincelada de este relato, pero se preguntarán ustedes, ¿cómo se relaciona este relato con la psicología social? Y es aquí donde se muestra. Se relaciona estrechamente con la psicología social en varios aspectos. Número 1. La conformidad. Tanto el emperador como su corte y el pueblo en general se dejan llevar por la ilusión colectiva de ver un traje invisible. Este fenómeno ilustra cómo las personas tienden a conformarse a las creencias y percepciones del grupo, incluso si contradicen su propia experiencia o juicio. Punto número 2. Autoridad. Esto refleja cómo las personas pueden ceder su juicio crítico ante figuras de autoridad, incluso cuando se enfrentan a evidencia que sugiere lo contrario. Número 3. La influencia social. Aunque algunas personas podrían tener dudas sobre la existencia del traje, prefieren seguir la corriente y no expresar su opinión por temor a ser consideradas incompetentes o estúpidas. Número 4. Dinonancia cognitiva. Después de que el niño expone la verdad sobre la desnudez del emperador, algunos personajes pueden experimentar dinonancia cognitiva al confrontar la discrepancia entre lo que creían ver y la realidad. Este conflicto puede llevarlos a reevaluar sus creencias y percepciones. En resumen, este cuento es un poderoso ejemplo de cómo los procesos psicológicos, sociales, como la conformidad, la influencia social, la percepción de la autoridad, pueden influir en el comportamiento humano y dar lugar a situaciones de engaño colectivo. Relato del miedo al aislamiento como motivo se refiere a la preocupación inherente en los seres humanos sobre la exclusión social o el rechazo por parte de su comunidad. Este motivo se manifiesta en diversas obras literarias, en la película, en la vida cotidiana de algunas personas. Y el contexto en el cuento del traje del nuevo emperador, este motivo se relaciona con la forma en la que los personajes, desde el emperador hasta los cortesanos y del pueblo en general, evita expresar sus dudas o críticas sobre una supuesta existencia de un traje invisible, por generar temor a considerarlo estúpidos o incompetente. El miedo al aislamiento como motivo también puede expresarse en otro contexto, como en la literatura gótica, donde los personajes a menudo experimentan el horror de la sociedad o la exclusión, o en la ciencia ficción, en donde se explora los peligros de la alienación social en los mundos futuristas distópicos.
Tenemos el texto sobre el hallazgo del experimento de Ash, en donde se observó que la mayoría de las personas están dispuestas a conformarse con el punto de vista del grupo, incluso si saben que eso es falso, por temor al aislamiento social. Este método se compara con la investigación en las encuestas, señalando que el enfoque del laboratorio de Ash ofrece un mayor control sobre la existencia experimental que permite crear una situación real que influencia uniformemente a todos los participantes. Por otro lado, este texto aborda la influencia de la imitación y el temor al aislamiento de la conformidad social, utilizando el experimento de Ash como un punto de referencia, donde se destaca la aplicación de Tocqueville sobre cómo las personas temen al aislamiento más que al error, por lo que lo lleva a la conformidad con una opinión mayoritaria. Es decir, que en se encarga sobre la opinión mayoritaria y sobre lo que hace la mayoría. Sin embargo, este texto aborda los desafíos de comprender cómo los individuos responden a las opiniones del grupo. Critica los enfoques anteriores que considera que la imitación como el motivo ignorando la naturaleza social humana y la etiqueta injustamente como conformidad. Sin embargo, estos entran en conflicto con una valoración consciente del pensamiento independiente. Erich Fromm identifica contradicciones entre el impulso consciente e inconsciente de las personas, como la conciencia de libertad y la sumisión inconsciente. Este experimento reflexiona sobre la importancia del experimento de campo como un método alternativo al experimento de laboratorio. Se destaca que, a pesar de ser menos controlado, el experimento de campo permite a los sujetos permanecer en su estado natural, lo que brinda una mayor naturalidad a las circunstancias observadas. Aunque las encuestas, que es un método principal sobre el método de campo, puede ser menos precisa y más difícil de controlar que un experimento de laboratorio. Se argumenta que las limitaciones del laboratorio, como la exclusión de aspectos importantes de la vida real, justifica el experimento de laboratorios como campo de investigación para investigar comportamientos en contextos más naturales. La reflexión sobre los resultados refleja la complejidad de comprender cómo las personas perciben y responden a la opinión impopular en la sociedad. El primer dibujo, como los personajes sentados en alrededor de la mesa, no fue muy útil, generó muchas respuestas no sé, en cuanto al porcentaje, sugiriendo que tal vez requerían demasiado de la imaginación para los entrevistadores. El segundo dibujo, con personas de pie, resultó más útil, pero aún así hubo una división entre las respuestas, incluso cuando un punto de vista percibía ser un mayor abrumador, como en el caso de la preferencia del próximo canciller. Aunque estos test fueron interrumpidos temporalmente, se plantea retomarlo como un enfoque de diagnóstico diferente. El objetivo sigue siendo comprender cómo las personas perciben las opiniones que pueden llevar al aislamiento social. Sin embargo, este conjunto de encuestas ante las elecciones del Parlamento Federal en el año 1976 ofrece una visión intrigante de cómo la afiliación política puede influir en la percepción de los riesgos y la adaptación social. La primera pregunta, centrada en el riesgo del daño del automóvil debido a una pegatina política, revela una clara distinción entre los partidos representados por el Parlamento, con una mayor percepción de riesgo asociada a la afiliación cristiano-democrática. Sin embargo, en la segunda pregunta se aborda una situación de ayuda negada por un conductor con una insignia política que resultó ser más efectiva en demostrar la percepción de la popularidad o impopularidad de un partido. En el relato se observa cómo las percepciones de las personas sobre una opinión pública y el temor al aislamiento influyen en su comportamiento y disposición para expresar sus opiniones. Para desglosar esto, tenemos tres subtemas importantes a recalcar. Como el primero, tenemos la conformidad. En este, las personas tienden a ajustar sus comportamientos, actitudes, opiniones para coincidir con la de un grupo mayoritario.
con el fin de evitar el rechazo social o el aislamiento. Como segundo punto, tenemos la influencia social. La teoría de la espiral del silencio sugiere que las percepciones sobre las opiniones públicas tienen un poderoso efecto en el comportamiento individual. Las personas son influenciadas por las creencias que sus opiniones impopulares pueden llevar a aislamiento. Y por último tenemos el autoconcepto y la pertenencia social. En el miedo al aislamiento está vinculado al sentido de pertenencia y autoconcepto de la persona. El temor a ser excluido o rechazado puede afectar profundamente a la autoestima y al bienestar emocional del individuo, lo que influye en sus decisiones para expresar sus opiniones o no. Seguimos con el siguiente relato, que es la obediencia a la autoridad que compone los experimentos de Milgram. El relato Obediencia a la autoridad aborda el famoso estudio realizado por el psicólogo Stanley Milgram en la década de 1960. En estos experimentos, Milgram investigó cómo y por qué las personas obedecen a figuras de autoridad, incluso cuando esas órdenes entran en conflicto con sus propios valores y conciencia moral. El estudio de Milgram consistía en un escenario en que el profesor, el participante del experimento, debía administrar descargas eléctricas a un aprendiz, un actor que simulaba recibir las descargas. Cada vez que respondía incorrectamente a una serie de preguntas, a medida que el experimento avanzaba, el nivel de voltaje de las descargas aumentaba y el aprendiz simulaba un mayor malestar y dolor. A pesar de los gritos de dolor y las súplicas del aprendiz para detener el experimento, la mayoría de los participantes continuaron administrando las descargas bajo las órdenes de la autoridad, el experimentador. El relato explora los resultados sorprendentes del estudio de Milgram y las implicaciones profundas que tiene para comprender el comportamiento humano. Destaca cómo la mayoría de las personas están dispuestas a seguir las órdenes de una autoridad, incluso cuando esas órdenes van en contra de su propio juicio moral y ético. Además, se discuten las posibles razones detrás de esta obediencia ciega, como la conformidad social, el sentido de la responsabilidad difusa y la despersonalización del aprendiz como resultado de la distancia psicológica del acto de administrar las descargas. En resumen, este relato presenta una visión profunda sobre los mecanismos psicológicos detrás de la obediencia a la autoridad y sus implicaciones en la sociedad y las éticas humanas. Sección final tenemos la relación de los relatos con la psicología social. Aquí se van a resaltar los 4 relatos que se mencionaron al principio del video. Vamos a prestar atención a la relación que tienen los 4 con la psicología social. Bien, estos 4 relatos se relacionan con la psicología social en el sentido de que todos exploran los aspectos del comportamiento humano en los contextos sociales y grupales, así como la influencia de los factores psicológicos en nuestras interacciones sociales. Bien, ahora les voy a estar hablando una breve descripción sobre cada uno de estos. Primero tenemos El traje del emperador de Andersen. Este cuento ilustra cómo las normas sociales y la conformidad pueden llevar a una persona a aceptar o perpetuar creencias o comportamientos irracionales. En psicología social, esto se relaciona con un concepto de conformidad que se refiere a cambiar nuestras creencias o comportamientos para ajustarnos a la perspectiva del gurú. El miedo al aislamiento de Noel Newman. Este relato explora cómo el temor al aislamiento social puede influir en el comportamiento individual y en la expresión de las opiniones. En la teoría de la espiral del silencio de Noel aborda cómo las personas pueden retener sus opiniones minoritarias por temor al rechazo social. La obediencia a la autoridad como tercero, que es el experimento de Milgram de Muñoz, que en este estudio examina cómo las personas pueden obedecer a figuras autoritarias, incluso cuando esas órdenes entran en un conflicto con sus propios valores o creencias morales. En sus experimentos, Milgram muestra cómo la obediencia a la autoridad puede ser
puede ser un poderoso impulsor al comportamiento humano y cómo la presión social puede llevar a las personas a actuar en contra de sus principios éticos. Y por último tenemos la película La Ola de Denis Gansel, que en esta película narra la historia de un experimento social en una escuela secundaria donde el maestro crea un movimiento de autoridad entre los alumnos. Examina cómo los individuos pueden ser influenciados por el grupo en el que se encuentra y cómo pueden surgir comportamientos peligrosos cuando se le presiona para conformarse con una ideología colectiva. Hasta aquí no es mi parte de mi exposición. Muchas gracias. Bien, ya como lo ha dicho mi compañera Tamar, es hasta aquí nuestro tema de hoy. Esperamos que les haya gustado y que sea de mucho interés para ustedes. Les invitamos a que lean los tres relatos y que vean la película, que son muy buenas para poder interpretar lo que es el comportamiento humano dentro de la psicología social. Es muy interesante cómo se desglosa y cómo podemos interpretar y ver cómo la obediencia, el miedo al aislamiento puede interferir tanto en el comportamiento de una persona. Pues nada, hasta aquí. Muchas gracias.